Vale. Claro, otra libertad condicional, pero no iba a dejar que tú... no iba a provocar que tú dejaras ese mundillo, Es ¿no? que ya te acostumbras a eso, todo tu entorno lo hace, todos tus colegas lo hacen. Estás todo el día, entras en una dinámica de gastar un montón, ¿no? Todo el día comiendo fuera, gastando fuera. Yo luego vendí mi casa porque, claro, todo lo que me enviaron en casa no era mío, era de otro. Y tuve que pagarlo. Entonces tuve que vender mi casa, gané 26.000 euros con mi casa, con la venta. Era la buena época, todavía no había llegado la crisis. Y ahí pues empecé a entrar. Ahí sí que pillé el enganche Comanche. O sea, me vi con 26.000 euros, pagué lo que debía de lo que me pillaron en casa. Y ahí de repente me vi compartiendo habitación y con 26.000 euros. Y ahí sí que era día tras día. Me compré un Calibra, me acuerdo, un Opel Calibra, por 3.000 euros. Pero era día tras día amanecer en las Barranquillas drogado. Cada día. Cada día. O sea, tenía dinero. Me fundí el dinero, los 26.000 euros, me los fundí en 4 meses. Puah. ¿Qué drogas solías? Cocaína. Básicamente. Esnifada y fumada. Y era, pues eso, no sé qué hacer. Pues venga, voy al burger, como algo y me voy al Poblado. Ir al Poblado y aparcado en mi coche, consumiendo. ¿Solo? Solo. 10 de la mañana, pues coger el coche, irme a casa, intentar dormir. O sea, lo recuerdo como una época bastante oscura y bastante mala. ¿Qué diferencia hay entre la cocaína esnifada y fumada? ¿Hay algún tipo de...? A ver, al final no hay ninguna... ¿no? O sea, fumada pega más y enganchar engancha más, ¿no? Y gusta más. Pero al final mi enganche era total. O sea, daba igual que yo me liaba con una cosa con la otra. Eso sí que ya es una espiral chunga. Chunga. Ahí no consigues mantener ningún trabajo. Ahí estás todos los días enganchado, tienes dinero, no eres capaz de dejarlo. Mogollón de veces a las 10, 12 de la mañana que no consigues dormir porque llevas tal pasada encima, llorando depresivo porque no sabes qué hacer con tu vida. O sea, te miras en el espejo y te das asco. A ese punto, ¿sabes? ¿Y ahí vendías algo o nada? No, ahí no vendí nada. Simplemente consumías. Consumía y bueno, esa es como la peor parte de mi vida. Me fundí el dinero, me tocó volver a remarla desde abajo, empezar en un trabajo de camarero, ¿no? A ganar 1.200 pavos. Y ahí pues me llegó un colega y me dijo, tío, Johnny, ¿quieres ganarte algo este fin de semana y tal? Sí, pues mira, si te quieres ir a Marruecos con un coche, te llevas 3 mulas y por ir y traerlos a Madrid comidos con 1 kilo cada uno, pues te vas a llevar 700 pavos. Para que la gente lo sepa, mulas son gente que ingieren droga. Ingieren hachís. Y droga, es decir, la ingieren con bolsitas y luego la sacan y... Luego la cagan. Sí. Y tal. Con el riesgo que eso conlleva, obviamente. Total. Pero mi labor era eso, de conductor. Conductor. Madrid, Tarifa. Ferry, Tarifa, Tánger. Tánger que comieran. Lo que sobraba dejárselo al marroquí que tuviéramos allí contacto. Y ya volver con ellos comidos hasta aquí y luego otra vez Tarifa Madrid, conduciendo. Y esa era la dinámica. Estuvimos así como pues varias veces. Yo diría que pues hice como 4 o 6 viajes, no recuerdo bien. Y en uno de esos se lió pardísima, ¿vale? Porque resulta que uno de las mulas no se lo comió y lo metió en la maleta. Y resulta que la mula llevaba una de las llaves, porque era la mula y también conducía. Íbamos 2 coches. Entonces, claro, cayó preso, se lió una que flipas, policía buscándonos. Yo ya no podía volver a Marruecos. Entonces yo ya perdí ese trabajo. Entonces estabas a la fuga. En un coche a la fuga, ¿no? No, yo ya estaba en España. Ah, estabas en España. Yo crucé el primero. Vale, y él se quedó ahí encerrado. Él se quedó ahí encerrado. Que además fue... era el que me había alquilado a mí el piso de alquiler. Hostia. O sea, tú imagínate, ¿vale? Yo estoy con esta época de espiral, de mala droga y tal, y busco un piso de alquiler, una habitación, 300 pavos. ¿Dónde voy a dar? Pues voy a dar en casa de un chaval de buena familia, que sus padres le han dejado una casa para vivir, pero que el pibe alquila habitaciones y todo se lo gasta en cocaína en base. O sea, en ese piso caigo yo. Y eso es pura casualidad. Pura casualidad. Joder.
O sea, como dice Sabina, ¿no? El que nace para martillo, del cielo llueven clavos, ¿no? Total. Y bueno, pues imagínate, yo enganchado, él enganchado, me ofrecen esto, ¿te quieres venir? Sí, pim, pam, ¿no? Claro, él sabía mi nombre y mis apellidos. Entonces, de repente, cuando volvemos, que él se ha caído, el coche se queda perdido, pero no podemos recuperarlo, porque tenemos las llaves. A los 2 o 4 días me llaman de la Embajada de España, al típico Nokia antiguo, ¿no? Hola, buenas. Yo me hacía llamar Mario por aquella época, ¿no? Con toda la... Yo nunca me Cambios de nombre. Eso es. Toda la gente del mundillo me llamaba Mario, ¿no? Era como, Mario, sí, mira, es que tu amigo tal, está aquí y, bueno, pues si le podéis ayudar. Y yo, ¿cómo? Quitar tarjeta, quitar batería, romper teléfono. ¿Sabes? O sea, realmente la culpa fue tuya. ¿Vale? Tú podrías haber dicho, no me lo he podido comer, te lo devuelvo, no ganas nada. La persona que pone el dinero, que no era yo, era otra persona, pierde el dinero y ya está. Claro. Pierde el viaje, pierde tu ferry de 50 pavos, tu manutención de 1 día y medio, pero no pierde el kilo más luego tal. Ahora, si tú te lo hubieras comido y hubieras cumplido, si te pillan, él te va a pagar la manutención y te va a pagar el abogado y todo esto. Así funciona, ¿no? Claro. Bueno, pues, así funciona. A veces. Claro, en teoría. Lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito. Sí, pero ahora hay gente que dice, no te conozco de nada, claro, te dejo tirar y no te pago nada. Claro. ¿Sabes? Que Total. Yo he perdido 30.000, ¿no? Claro. Es así, ¿no? Entonces, bueno, eso funciona así. Entonces empezamos así. Ya llegó otro colega mío. Me dijo, hostia, tío, necesito mulas porque es que queremos empezar a traer cocaína. Y empezamos a hacer lo mismo, pero vía Portugal. ¿Vale? Y yo de chofer. ¿Tú de chofer? Yo de chofer. ¿Cómo recuerdas esos viajes? Porque tiene que ser surrealista. O sea, sinceramente, ¿no? La conversación incluso, la tensión que hay en el coche. ¿Te acuerdas de esos viajes? Sí, tío, pasadísimo. Ah, ibas pasadísimo, conduciendo pasadísimo. Conduciendo pasadísimo. Madrid, Lisboa a las 5 de la mañana. Llegar allí, dejarle el coche en un lado, vigilar que se suben. Es una movida, tío. Vigilar que el tío se sube en el avión. A los 15 días ir a buscarle. Pero esperarle desde un punto en el que cuando él salga, él no te vea. Ver si sale, ver si le siguen. Desde lejos hacerle una seña. Y decirle, tío, quítale ahora mismo todas las pegatinas a la maleta. Porque a partir de ahora tú no vienes del aeropuerto si nos paran. Tú y yo venimos de Lisboa a centro. ¿Sabes? Y ya vas preparando coartadas para cada momento del viaje. Pues si sales del aeropuerto, si te pillan, yo qué sé, en Extremadura, con etiquetas de Lisboa, ¿sabes? Pero si te pillan en Extremadura con un chaval de 40 o un tío de 40 años, origen de Rumanía, que tiene cara de obrero, no, es que venimos de hacer aquí una obra, que vamos para Madrid. Cuela. Y cuela. ¿Hablabais? Hablábamos. Y cogíamos amistad. ¿Qué tipo de gente se atrevía a hacer eso? Pues el perfil era perfil rumano. Y lo buscábamos en la estación de Méndez Álvaro, de gente que dormía en la calle. Hostia. ¿Eran gente que vivía en la calle? Sí, gente de origen del este. Ajá. Principalmente de Rumanía. Y pues muchos ya crisis, ya no hay trabajo, ya... Desesperados, le dicen, tío, 3.000 pavos, o 1.000 pavos por ir a Marruecos, o 3.000 por ir al otro lado. Y pues aceptaban. ¿Y tú llegaste a empatizar con ellos y a tener muchos? buen de hecho, rollo? Hubo un caso que recuerdo, que veníamos de un viaje de Marruecos y de las 4 personas que habían, otra mula mía, que tenía mi teléfono de contacto para ellos, me llama y dice, Mario, dice, sí, dice, el gordo con barba que está atrás, dice, va a robar, no os va a dar el kilo, se va a escapar con él. Bueno, pues, yo ya sabiendo eso, le dejamos en un hostal en Madrid y yo me llevo la llave, les encierro dentro de la habitación. Hostia, y digo, en 3 horas vuelvo a por esto, para que no se escapara. Pues el tío tocó puerta a puerta diciendo corazón, 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 y se escapó del hostal con el kilo. Hostia. Pues resulta que dentro de Méndez Álvaro llamó a otra persona para venderlo. Al momento ya. No, al día y medio. Vale. La otra persona, como yo me llevaba bien con ellos, ¿pero por qué? Porque nunca les dejé tirados.
Porque cuando pasó una movida en Algeciras, les esperé, les asistí y los llevé. Cuando les hacía falta dinero, se lo dejaba. O sea, me porté muy bien con ellos y me tenían aprecio. Entonces, cuando el tío tenía el kilo y lo quería vender, uno le dijo, yo tengo un contacto. Y cogí y me llamó a mí. Y de repente quedamos con él en un parking en Atocha, en los baños, para hacer el intercambio. Y cuando el tío me ve que entro yo, se queda diciendo, pero si No te me lo lo te lo he puedo robado a ti. creer, claro. Pues nada, le pegamos en el baño, cogimos el paquete y nos fuimos. ¿Sabes? Y bueno, esas son varias de las que tengo, ¿no? De ese tipo. Es heavy esta, ¿eh? Y casualidad también. Casualidad, ¿no? Yo qué sé. Tampoco deberíais ser muchos, ¿no? En ese ambiente, haciendo eso, en esa zona. En esa zona no. Claro. ¿Sabes? Con esta gente a lo mejor no. Éramos Claro. 3 o 4 o 6 de ese barrio haciendo con esta gente. ¿Tú a ¿no? quién dabas quién te mandaba a ti? Otro chaval del barrio. ¿Eran personas individuales o había la mafia metida? No, eran personas individuales. Gente de barrio que se buscaba la vida. Punto. Gente que había empezado en el barrio vendiendo 1 gramito 2, habían conseguido pasta, ahora vendían 100 gramos a uno, 100 gramos a otro, 100 gramos a otro, y ahora vendían paquetes. ¿Tenían algún contacto ahí o lo que sea? O... Y se fueron a la aventura. Se hicieron la de Juan Echanove, bajarse el moro. Sí, sí. A la aventura, hicieron el contacto y ahora llevaban mulas. Y así funcionaba. ¿Cuánto tiempo estuviste con el tema de conductor? Bastante. ¿Sí? ¿Años? Tío, 1 año de eso es como toda una mina trabajando. sea, es claro, es putos que- 3, tío.